Hola chicos, estudiantes del grado octavo del Liceo Lunita de Chía. Hoy vamos a ver la fase 4 de la prueba Instruimos. Entonces entramos Instruimos Estudiantes, damos el número de usuario y el número de la contraseña y damos a aceptar. Entramos aquí contenidos académicos, fase 4. Tenemos 4 temas: texto científico, novela colombiana, costumbrismo, la columna de opinión y producción de textos argumentativos, artículo de opinión. Antes de comenzar, les recuerdo que al final del video vamos a ver un taller de investigación sobre los temas de aquí vistos. Entonces vamos a comenzar con el texto científico. ¿Qué es un texto científico? El texto científico es aquel en el que presenta el desarrollo de un contenido de forma sistemática, producto de una investigación, y en el que se aportan pruebas, resultados acerca del tema central. Que cada texto científico ajusta el lenguaje a sus propias necesidades, lo cierto es que en general todos los textos científicos usan orden expositivo coherente y argumentación para ilustrar al lector su objetivo. Entonces, en pocas palabras, el texto científico comunica conocimiento de una manera rigurosa. Las características del texto científico. Escritura formal y objetiva. El lenguaje que se emplea es técnico, quiere decir que las palabras y expresiones son propias del área de, la que se de las que se escribe y no hay lugar para opiniones personales. Entonces está como se investiga con las propias palabras, pero no con propias personales. La escritura formal y objetiva. El lenguaje que se emplea es técnico, quiere decir que las palabras y expresiones son propias del área de la que se escribe y no hay lugar para opiniones personales. Entonces son propias de cada tema. Orden sistemática. El desarrollo de la obra seguirá un orden coherente desde la introducción del tema, pasando por la exposición de los argumentos y luego las conclusiones. Entonces la introducción de qué se va a hablar, la exposición del tema, entonces ya se avanza un poquito del tema y de la introducción y luego las conclusiones, lo más importante de ese tema. Investigación, documentación y rigor. El contenido se funda en información veraz y verificable y debe respaldar la tesis que se expone, exponiendo la verdad y no acomodarse a las necesidades del científico que lo elabora del texto. Lenguaje claro y preciso. El lenguaje del texto científico debe ser simple en su sintaxis y no dar lugar a interpretaciones subjetivas, no dar su propia opinión. Argumentos verificables y universales, que sean ciertos y de realidad. Diagramas y gráficas. Dada la densidad de este tipo de texto, la incorporación de gráficas y diagramas o cualquier ayuda gráfica que ilustre el tema es común en el texto científico a manera de herramienta adicional. Entonces las gráficas son muy indispensables para estos
textos científicos. De carácter colaborativo, es muy usual que los textos científicos cuenten con más de un autor. Entonces debe mirar según varios autores sobre lo que está investigando o lo que es científico. También debe tener ejemplos de textos científicos. Aquí nos dan un ejemplo, extracto del origen de las especies de Charles Darwin. Entonces, sobre lo que él nos habla, sobre esas investigaciones. Cuando comparamos los individuos de la misma variedad o subvariedad de nuestras plantas y animales cultivos más antiguos, una de las primeras cosas que nos impresionan es que generalmente difieren más entre sí que los individuos de cualquier especie en estado natural. Entonces, este es un texto de Charles Darwin y es un texto científico. Vamos con la evaluación. Nos dan 3 preguntas, vamos con la primera. Nos habla sobre los agujeros negros. Historia de los descubrimientos de agujeros negros. En 1994 el telescopio espacial Hubble proporcionó sólidas pruebas que existe un agujero negro en el centro de la galaxia M87. El, el físico inglés Stephen Hawking ha sugerido que muchos agujeros negros pueden haberse formado al comienzo del universo. Si esto es así, muchos de estos agujeros negros podrían estar demasiado lejos de otra materia para formar discos de acreción detectables, e incluso podrían componer una fracción significativa de la masa total del universo. En reacción al concepto de singularidad, Hawking ha sugerido que los agujeros negros no solo no se colapsan de esa forma, sino que forman agujeros de gusanos que comunica con otros universos diferentes al nuestro. En enero de 1997, un equipo de astrofísicos estadounidenses presentó nuevos datos sobre los agujeros negros. Sus investigaciones se extendieron en 9 sistemas binarios de estrellas emisores de rayos X, binarias de rayos X. En 5 de los 9 casos, cuando el material de las estrellas de menor masa golpea la superficie del otro objeto, este emite una radiación brillante en su superficie. Se trata de una estrella de neutrones. En las otras 4 binarias, de las que se creía que contenían agujeros negros, la radiación emitida por el segundo objeto es mínima. La energía desaparecería a través del horizonte de sucesos. Estos datos constituyen el conjunto de pruebas más directo, aunque no definitivo, de la existencia de los agujeros negros. En junio de 2004, en una galaxia distante a 12.700 millones de años luz, se descubrió un agujero negro supermasivo en el centro de dicha galaxia. El objeto se denominó Q0906 más 6930. Es 16.000 millones de veces más masivo que nuestro Sol y tiene una masa de 3% de nuestra Vía Láctea. Realmente una cifra impresionante. Técnicamente a ese tipo de agujeros supermasivos se le denomina blazar. Respecto al concepto de singularidad, se puede afirmar que Hawking, aquí en esta parte nos dice, en reacción al concepto de singularidad, Hawking ha sugerido que los agujeros negros no se colapsan de esa forma, sino que forman agujeros de gusanos que comunican con otros universos diferentes al nuestro. Entonces dice, está totalmente de acuerdo con el concepto de singularidad. No nos habla de eso. Aporta otra hipótesis sobre lo que ocurre con los agujeros negros. Entonces ahí lo que yo estaba nombrando está dando otra aportación sobre los agujeros negros. La respuesta correcta es la B. Marcamos la B y damos calificar. Vamos con la siguiente pregunta sobre los agujeros negros.
nos dice la pregunta, el texto anterior cumple una función educativa en la medida en que nos advierte sobre un peligro que amenaza a la Tierra. No nos está advirtiendo. Informa sobre un descubrimiento significativo para la humanidad. Esta sí es, nos está informando sobre los agujeros negros. Entonces damos respuesta B. Damos calificar y aceptar. Respuesta correcta B, respuesta que dimos la B. Seguimos con la siguiente pregunta. Sobre los agujeros negros. Según Stephen Hawking, los agujeros negros se originaron después de la creación del universo. Fueron formados al inicio del universo. Aquí nos dice una parte. Ha sugerido que muchos agujeros negros pueden haberse formado al comienzo del universo. Entonces la respuesta correcta es la B. Marcamos la B y damos calificar. Vamos a aceptar. Respuesta correcta B, respuesta que dimos B. Vamos con el siguiente tema. Novela colombiana, costumbrismo. Rasgos esenciales del costumbrismo y su expresión en los autores colombianos. Durante el siglo XIX aparece el fenómeno cultural del costumbrismo, el cual buscaba el rescate de lo tradicional. Para muchos, el advenimiento de la República y el fin de la colonia acarreó una incipiente modernización que amenazaba con acabar con las tradiciones más típicas y antiguas. En Colombia, la práctica literaria del costumbrismo pusieron especial énfasis en la representación del campo que frente a la ciudad republicana podía perder importancia política. ¿Qué es el costumbrismo y dónde nació? El romanticismo fue fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Volcó su interés en el rescate de las raíces medievales y por los autores de esta corriente llamaron color local. Esto es la esencia misma de la identidad popular. Este interés tuvo un posterior desarrollo en el costumbrismo, que a diferencia del romanticismo describe escenas de la cultura popular sin agregarle las manifestaciones sentimentales y personales del artista. Podríamos decir que solo se concentra en la descripción de un cuadro, razón por la cual las breves narraciones costumbristas se conocen como cuadro costumbrista, puesto que se trata de verdaderos retratos pictóricos de tradiciones, costumbres, rituales, fiestas, personajes típicos, etc. Entonces, el costumbrismo se refiere cuadro costumbrista y se trata de verdaderos retratos pictóricos tradicionales como el costumbrismo, rituales, fiestas, personajes típicos, etc. Costumbrismo literario en Colombia. Tal como el romanticismo, el costumbrismo también fue un fenómeno literario europeo que llegó durante el siglo XIX a América Latina. En Colombia fue el campo del tema que más ocupó los cuadros de costumbres, los cuales eran escritos en forma que se conoció como artículos de costumbres. Estos eran textos breves que describían escenas de la vida campesina con un tono descriptivo que buscaba conservar aquello que luego de la independencia y del establecimiento de la República había perdido importancia respecto a los centros urbanos, especialmente en Bogotá. Entonces se refiere a las costumbres de de las regiones. Tenemos aquí tres autores costumbristas. José María Vergara y Vergara escribió la novela costumbrista Olivos Aceutunos, todos son unos, en el año 1868. Eugenio Díaz publicó en el año 1866 la novela Manuela.
Luis II Silvestre, que en el año 1886 publicó la novela costumbrista titulada Tránsito. Entonces, ya sabiendo qué es el costumbrismo, vamos con la evaluación. Nos dan dos preguntas. Dice, capítulo 6, los estudios. El alcalde separó una cortina, apareció a un lado una gallina echada en una artesa con nido de tamo o paja, y a otro lado una cama con ricas colgaduras, atadas con primorosas cintas. Dio el alcalde unos pasos más y en el rincón de la alcoba estaba el estudiante de El Olivo, en pie como una estatua. El alcalde le preguntó, ¿quién es usted? Carlos. ¿Qué destino tiene usted? Estudiante. ¿Qué hace usted aquí? Escapando de los tiranos de la Fuerza Armada que me querían aprender anoche. ¿Por qué lo querían aprender a usted? Porque salía de mi cuarto por el balcón y no por la puerta, y por cierto que en esto no tiene que meterse el gobierno. Se le detuvo a usted como al ladrón. Protesto contra las apariencias y contra el ultraje. Usted ha herido a un soldado y debe justificar que no es ni ladrón ni conspirador. Siga usted para la cárcel. Salió Carlos en medio de 4 alguaciles en dirección a la cárcel. Iba con la casaca cubierta de tierra blanca, la corbata suelta y los sombreros muy apachurrado. Las señoras, que lo vieron desde el balcón, se llenaron de asombro, pero pronto supieron la verdadera historia por la relación que les hizo una de las vecinas. El propósito del texto anterior es recrear el encuentro entre unos personajes del campo y de la ciudad, un instante de tensión política y social que afecta a un personaje. La respuesta es la B. Marcamos la B y damos calificar. Vamos con la siguiente pregunta. Capítulo sexto de los estudios. Las rayas las utiliza el autor porque estas rayas vemos que están dialogando. Entonces la respuesta dice, introduce los diálogos de los personajes. Entonces la respuesta es la A sin necesidad de mirar las otras. Vamos a calificar y damos aceptar. Respuesta correcta A, respuesta que dimos A. Vamos con la columna de opinión. La columna de opinión. ¿Cómo escribir bien este género periodístico? La columna de opinión es un género periodístico que tiene como objetivo exponer por medio de argumentos el punto de vista del autor con respecto a algún tema, personaje o entidad específica. Este género en el cual el periodista dispone la libertad para dar a conocer su visión personal sobre un hecho que despierta interés, curiosidad o sencillamente corresponde a la actualidad. Entonces aquí es una columna donde el periodista o el escritor da su propia opinión sobre, sobre algún tema en especial. Aquí nos dan un pasos para escribir una columna de opinión. Entonces, se debe seleccionar de un tema interesante, debe hablar claridad y sencillez en el lenguaje, tono, estilo comunicativo, redacción o concisa, persuadir y argumentar. Este quiere decir
Por lo general, en los artículos de opinión, el periodista o autor expone sus ideas a través de la argumentación, con lo cual trata de convencer al lector de la relevancia del tema específico. Entonces, convencer por qué es esa opinión que el escritor está dando sobre el tema. ¿Cómo es la estructura de la columna de opinión? Presentación de la tesis o el tema. Entonces, ¿de qué se va a hablar o de qué va a ser esa columna de opinión? Desarrolla la argumentación. En esta parte, el autor desarrolla la información y realiza un análisis breve expresando las ideas en tono subjetivo o personal, que es lo que lo caracteriza su voz para imprimir su propio estilo, que es lo que lo diferencia de los demás periodistas o escritores. Es decir, en esta parte ya empieza a dar su propia opinión sobre el tema que va a tratar. Y cierre o conclusión, el columnista finaliza con algunas conclusiones sobre el tema que ha expuesto para reafirmar sus argumentos y dejar muy claro al lector cuál es su punto de vista y las razones o motivaciones que lo conducen a defenderlo. Entonces aquí ya son las razones que lo conducen a defender sobre el tema que estaba hablando o opinando. Aquí vemos un ejemplo de columna de opinión. Aquí nos dan un consejos para escribir una buena columna de opinión, para que ustedes lo lean y pueden hacer su propia columna de opinión. Entonces vamos con la evaluación. Nos dan solo una pregunta. Dice, es sabido que la pena de muerte ha sido aplicada desde tiempos remotos en diferentes civilizaciones. La pena capital fue siempre utilizada con base en dos argumentos: como forma de castigo para el criminal y al mismo tiempo como una manera de prevención de otros delitos. Se podría afirmar que verdaderamente dicho castigo se justifica y que realmente disminuye el delito. Una de las razones por las que se debe repensar la utilidad de esta medida es el acceso al sistema legal. Se afirma que aquellos con menos capacidad económica tendrían menos posibilidad de tener una buena defensa en el juicio y por tanto una alta probabilidad de ser sancionados con esta pena capital. Las estadísticas mundiales de aplicación de la pena de muerte, comparadas con su posible impacto en la disminución de la delincuencia, tampoco han mostrado resultados convincentes que puedan probar con certeza que esta sanción frena la cantidad de delitos. Entonces, aquí nos están dando una columna de opinión, nos muestra una parte de la pena, del tema, luego su propia opinión y las conclusiones. Es sabido que la pena de muerte ha sido aplicada. Entonces aquí dice, es sabido que la pena de muerte ha sido aplicada desde tiempos remotos en diferentes civilizaciones. Entonces, desde tiempos inmemorables. Marcamos la A y damos calificar. Damos aceptar. Respuesta correcta A, respuesta que dimos A. Seguimos con el siguiente tema. Producción de textos argumentativos, artículo de opinión. Entonces, la columna de opinión forma parte de los géneros periodísticos de opinión que contrastan con los géneros periodísticos informativos. Los textos de opinión tienen como finalidad transmitir información y a su vez divulgar unas ideas asociadas a personas o entidades concretas. Tema que vimos de la columna de opinión. Unas características generales de la columna de opinión. Subjetividad, que entendemos por objetividad y subjetividad en el ámbito periodístico.
Bueno, subjetividad es la opinión de la persona. Piensa, cree o debería. Actualidad. La columna pública la prensa periódicamente es en una sección fija reservada para su texto. Las columnas periodísticas hablan de los hechos más actuales. Entonces, la actualidad debe ser actualidad. Personalidad. El estilo y estrategia de reacción son personales de cada columnista y son bastante libres. Entonces, ser de personalidad. Forma. La forma dominante de las columnas periodísticas es la argumentación, que tiene como finalidad persuadir al receptor de la importancia de unos contenidos determinados, es decir, convencer al lector sobre algunos temas. Vamos con la evaluación. El profesor de lenguaje te pidió elaborar una columna de opinión sobre la cuarentena. Como eso es de algo que inquieta a muchos de tus compañeros, tú les dijiste a ellos que la redactaras en el blog de la institución educativa y para ello brindarás una información objetiva sobre la pandemia, un foro para debatir con los compañeros, una conferencia invitando a un médico, un punto de vista personal sobre la pandemia. Entonces los compañeros deben dar un punto de vista sobre la pandemia. Entonces la respuesta es la D. Damos calificar y damos aceptar. Respuesta correcta D, respuesta que dimos D. Jorge, tu compañero de clase, fijó una postura con respecto al reinicio de clases en el colegio, y lo que escribió fue lo siguiente: las clases en el colegio deben reiniciarse cuando las condiciones sean adecuadas, ya que en muchas instituciones educativas todavía no hay garantías suficientes para que los estudiantes puedan retomar las clases. Ojo que aquí hay dos puntos seguidos, debería haber una coma. Coma, por ejemplo, en el colegio donde estudia un amigo mío, los baños carecen de jabón. Estudian, estudia un amigo mío, aquí no debería haber una coma. Y a esto se le puede sumar la carencia de agua potable. Y le falta un punto al finalizar. Después de leerlo, tú le dices que en el texto tiene problemas porque hace un uso indebido de los signos de puntuación. Esta es la respuesta correcta. Entonces marcamos la A y damos calificar. Vamos con la siguiente pregunta y última. Tu hermanita debe elaborar una columna de opinión y te pidió que le indicaras cómo debe estructurarla. Tú le dijiste que tuviera en cuenta el orden de los siguientes elementos. Trama, no. La tesis, no. La conclusión tampoco, porque eso siempre va en lo último. Entonces la introducción. Entonces, de qué se va a hablar? La tesis. ¿Cuál es su tema a tratar o a argumentar? Y los argumentos. Y por último, la conclusión. Entonces la respuesta es la D. Entonces, introducción, la tesis, los argumentos y la conclusión. Estos son los temas para realizar una columna de opinión. Para que tengan en cuenta para la actividad que vamos a hacer ahorita. D y damos calificar. Vamos a aceptar. Respuesta correcta D, respuesta que dimos D. Listo, hemos terminado. Ahora vamos con el cuestionario de investigación. Entonces, primero, qué es texto científico? Investiga y copia un texto científico. 2.
¿Qué es la novela costumbrista y sus características? ¿De qué tratan las novelas de José María Vergara? Olivos, aceitunos, todos son unos. Eugenio Díaz, La Manuela. Luis II, Tránsito. 3. ¿Qué es una columna de opinión? Busca dos ejemplos de columna de opinión. 4. Realiza un texto argumentativo sobre la pandemia, llevando la estructura que se dio en la evaluación final, la estructura que es primero introducción, tesis, argumentación y conclusiones. Listo, muchachos, entregar puntualmente, organizados de cuadernos, si pueden con dibujos, márgenes, y que tengan un feliz día. Hasta la próxima. Muchas gracias.